Este hongo tiene dos nombres. La agricultura lo llama carbón del maíz, nombre de enfermedad. Los mercados del centro de México lo llaman huitlacoche y lo venden aparte, en su propio puesto. Es el mismo hongo. Lo que cambia es quién sabe cuándo cortarlo. No crece en una granja de hongos, crece en el elote. Es un parásito del maíz, y del maíz nada más. No tiene otra planta donde vivir. Aparece con las lluvias, julio, agosto, septiembre, en el centro de México. A los tacos llegamos, pero se llega por aquí. Por la lluvia, por la milpa y por un puesto de tianguis. Porque antes de la receta hay una pregunta más vieja. ¿Quién decidió que esto era comida? Y aquí llega la parte que no te puedo contar. No está documentado de qué pueblo procede esta manera de comerlo. Lo que sí está documentado es dónde. Es un buen año. El centro de México. ¿Y cómo se vende? Que dice más de lo que parece. En los mercados se vende el elote entero, por pieza o por kilo, para que tú desgranes el hongo en casa. Y también se vende ya desgranado. Eso no es rebusca, eso es un oficio. Con dos formatos de venta y con gente que sabe distinguir el bueno del pasado. La palabra es náhuatl y aparece de dos formas. Huitlacoche y huitlacoche. El diccionario de Muñoz Zurita recoge la lectura más citada, la que traduce el nombre como excremento dormido. Pero la raíz está en discusión, y no soy yo quien la va a cerrar. Te doy la versión que tiene papeles, y te digo que hay debate. Eso también es un dato. Lo que no está en discusión es lo otro, que entre este hongo y un taco hay un momento en que se arruina. Es un buen hongo. Hay una frase que se repite mucho, que el huitlacoche se come por pobreza. No hay documento que la sostenga, y lo que sí hay la contradice. Está recogido como uno de los hongos más apreciados del centro del país, y se trata como ingrediente sofisticado, no como sobra. También se repite que se paga más caro que el maíz sano. Eso yo no lo he podido cerrar en una fuente. Así que no te lo doy como dato, te lo doy como pendiente. Hasta aquí el hongo, de aquí en adelante la comida. Y entre las dos cosas hay una cazuela, un comal y unas hojas de epazote. Primero, elegir. La galla buena está firme y gris, y todavía no suelta polvo negro. Cuando suelta polvo, eso ya son esporas,
Dentro se ha secado. Por eso se corta joven. La ventana es corta y esa ventana es de la que hablaba al principio. La base no lleva nada raro. Manteca, cebolla, chile serrano, ajo y epazote, que entra al final y por eso lo dejo aparte. Si estás fuera de México, el fresco no te va a llegar. Lo que llega es lata o congelado. Se puede. Y se pierde la textura, que no vuelve. El sabor, en parte, sí. Es hora de prepararlo. La galla se abre con los dedos, no con cuchillo. Ese veteado es el hongo todavía vivo y todavía con agua. Cuando madura, todo eso se vuelve espora y se vuelve negro y seco. No es capricho de mercado, es química. Y el grano de al lado sigue entero. El hongo ocupa granos, uno por uno. No el elote completo. Entra a la cazuela sin agua añadida, no hace falta, la trae dentro. En cuanto toca el calor, la suelta toda de golpe. Y esa agua no se tira, esa agua es el diso. Hay que esperar a que vuelva a entrar, concentrada, en lo que queda del hongo. El epazote va al final, con el fuego ya bajo. Antes se pierde, es una hierba de aroma y el aroma se va con el vapor. Y el cilantro no lo sustituye, es otra planta y hace otra cosa. Este es el punto donde se arruina. Y se arruina por los dos lados. Con el fuego muy alto, el agua se va antes de haber cocinado nada, queda seco y chicloso, de ahí no se vuelve. Con el fuego muy bajo no se va nunca, y un guiso aguado moja la tortilla, y el taco se rompe en la mano. El punto es este. Pasas la cuchara y el fondo de la cazuela se queda visible un segundo antes de cerrarse otra vez. Ahí está, ni antes ni después. Y falta lo único que no se puede comprar hecho. La tortilla. Masa de nixtamal, comal caliente. Y una prueba que no falla. Una gota de agua que no se queda quieta. A la segunda vuelta, infla. Y infla por un lado solo.
nunca por los dos. Eso es justo lo que la hace servir para esto. Esa burbuja es vapor entre dos capas que se han separado. Así que la tortilla no se corta, se rasga. Y se rasga por ahí, por donde el vapor ya la abrió. El hueco que queda es donde va el guiso. Un pan no hace eso. La tortilla no es pan, es un recipiente. Vuelvo al principio. El mismo hongo, dos nombres. Uno lo usa la agricultura y describe una pérdida. El otro lo dice un puesto de tianguis y describe una temporada. Los dos nombres son correctos. Lo que no es igual es el conocimiento. Porque la diferencia entre una plaga y un manjar no está en el hongo, está en saber cuándo. Y eso lo sabe quien lo ha estado cortando todos los julios. Tacos de huitlacoche. Huitlacoche, del náhuatl. Su significado sigue en discusión. Centro de México. El pueblo no está documentado. Y la técnica, el hongo se guisa en su propia agua, sobre una tortilla de masa de nixtamal hecha al comal. Este canal se hace desde España. Lo digo una vez y no lo vuelvo a decir. No soy mexicano y llegué tarde a esta cocina. Precisamente por eso este canal no opina, documenta. Cada platillo va a llegar con su pueblo, su lengua y su técnica. Cuando algo no se sepa, se dirá que no se sabe. Y cuando yo me equivoque, ustedes me corrigen. Para eso están abiertos los comentarios. El homenaje no se declara, se ejecuta.